Bueno, pues con esto ahora vamos a hablar de ventilación mecánica en el mundo. Estos datos que les muestro también no están publicados. En este momento, esta mañana, cuando he abierto el correo, el doctor Frutos, que es un miembro muy destacado de mi servicio, pues me ha mandado el primer borrador del manuscrito que vamos a mandar con los resultados que le voy a mostrar ahora. Por tanto, tampoco estos datos están publicados y yo espero que pasen a ser ciencia, pero por ahora todavía no es así. Bien, vamos a ver. Digamos, si miramos la historia de la ventilación mecánica, no queda más remedio que situarla en la epidemia de polio en Copenhague en 1952. Y en esa epidemia, 31 pacientes con parálisis respiratoria murieron inmediatamente el 87%. Es una imagen que seguro que han visto un montón de veces con los famosos pulmones de acero que producían presión negativa en el tórax, el paciente estaba ingresado dentro y era un intento, llamamos intento, que un esfuerzo económico y técnico muy importante, pero que no resultó eficaz. En este, como ven ahí, 87% de mortalidad en los primeros momentos de la epidemia de polio por insuficiencia respiratoria. Una pieza clave es el doctor Ibsen, que hizo 3 consideraciones que a día de hoy parecen 3 cosas enormemente simples, pero que en aquel momento cambiaron la evolución de esos pacientes y la historia de la ventilación mecánica. Uno, que el respirador de tanque, lo que conocíamos, por lo menos en mi país, como el pulmón de acero, generando presión negativa, no produce o no facilita una ventilación adecuada. La segunda es que la elevación del CO2, del contenido de CO2, es indicativo de retención de CO2 y no como los epidemiólogos en aquel momento consideraron que era alcalosis metabólica. Y, por último, que la aplicación temprana de presión positiva, de ventilación con presión positiva, pues podía ser salvadora. Y, de hecho, la utilización de una cosa tan sencilla, podemos considerar que este era el primer respirador. Pues fíjense que entre julio del 52 y marzo del 53, en muy pocos meses, la mortalidad cayó de ese 87% a aproximadamente un 14-15%. Es decir, que lo que parecía enormemente sencillo cambió, por supuesto, la historia de esos pacientes y la historia de los cuidados de la ventilación mecánica. Hay pocos estudios, digamos, durante un periodo largo de tiempo, el 72, 79 y ya en el 89, en el estudio de NAUS, en el que hablan de una mortalidad, un porcentaje de ventilación mecánica, pero fíjense que la mortalidad de Roger en Estados Unidos o de NAN en Inglaterra, pues 53 y 63% la mortalidad. Digamos un poco en una serie de estudios epidemiológicos, el de Gillespie el primero, este es el que hicimos en España, este otro está hecho en países de Sudamérica y Estados Unidos y Portugal y España. Este es el primer estudio internacional de ventilación mecánica y este es un estudio hecho en los 4 países escandinavos por Carenson y colaboradores. Pero fíjense que lo que yo quiero llamar la atención es que de manera rutinaria 2/3 partes de los pacientes son ventilados por presentar insuficiencia respiratoria aguda y que la bronquitis crónica exacerbada está aproximadamente en el 10% y cayendo, por decirlo así. Y que el distrés respiratorio, como tal, es una enfermedad está aquí abajo, con 6,5, en este caso 12, 4,5 y 5, con una incidencia muy baja. Digamos un poco, podemos clasificar la historia de la ventilación mecánica como antes del 70, que podríamos llamar el periodo anestesiológico, donde se ventilaba con el objetivo de que no hubiese hipoxia y que no hubiese atelectasia, es decir, concentración de oxígeno alto y volumen tidal alto. Digamos, una segunda periodo entre el 70 y el 90, en el que aparecen los nuevos modos de ventilación. Todos aprendemos, gracias a los nuevos respiradores, mucha mecánica respiratoria. Se empieza la utilización de la PIP y, como digo, se aprende de manera, digamos, muy rápida y muy afortunada en mecánica respiratoria. Y, por último, desde los últimos de los 90 hasta este momento, las 2 claves son la ventilación con una estrategia protectiva y la aplicación de ventilación no invasiva. La pregunta es: hemos cambiado en los últimos años y para eso tenemos la ventaja de tener 3 estudios, ya se lo digo ahora, con una metodología de recogida de datos muy parecida, lo cual nos permite comparar los resultados de este, que está hecho en el 98, publicado en el 2004, del segundo estudio hecho en el 2004 y publicado en el 2008 en el Blue Journal y que fueron hechos en un área de Europa, de Estados Unidos y Canadá y Centro y Sudamérica, en la mayor parte de los países participaron. Y fíjense qué había pasado entre el 98 y el 2004. Dice, bueno, por ejemplo, en términos de volumen tidal, de mililitros por kilogramo de peso, en la población general había bajado un poco, había bajado de 8,9 a 7,7. Tengo que llamar la atención que en este periodo de tiempo es donde se habían publicado todos los trabajos sobre ventilación protectiva. Y, en el concreto, en el distrés respiratorio, había bajado de 8,8 a 7,3. Digamos que se estaba produciendo una evolución de acuerdo a lo publicado, aunque, por supuesto, seguíamos todavía lejos de las indicaciones de los artículos publicados en revistas de impacto alto.
En cuanto a la PIB, pues la PIB la verdad es que utilizamos una PIB muy baja, 4,6, 5,9, pero es más evidente esa PIB baja en los pacientes con distrés, en el 98, 7,4 y en el 2004, 7,8. Digamos, la tendencia era a subir, pero como ven, extraordinariamente lenta. También pueden ver que ahí pone una P de 0,02 y estadísticamente eso es significativo, pero es uno de los grandes problemas de manejar poblaciones tan grandes, que pequeños cambios tienen significación estadística, aunque es claro que desde el punto de vista clínico eso es un cambio irrelevante y no existe como tal. Por último, la presión plató esta llamaba la atención porque estaba estable. Durante 6 años no había cambiado nada, lo cual parecía que era una mala noticia, pero no, porque fíjense que la presión plató 21,1, 21,9, 21,4, 25,7, 26. Es decir, que están por debajo del límite que se considera como de referencia para no pasar de él, con lo cual la presión plató no era alta y, por tanto, no tenía ningún objeto que hiciésemos el más mínimo esfuerzo. La evolución, los días de ventilación mecánica no habían cambiado, los días de duración del weaning no habían cambiado y, lo que era más importante, el tiempo de estancia en la unidad de cuidados intensivos era igual 6 años después, la mortalidad no había cambiado, esto no es estadísticamente significativo en cuidados intensivos, en la unidad, tampoco la estancia en el hospital y, evidentemente, no había cambiado la mortalidad. Por lo tanto, yo recordaba la primera vez que comenté estos datos con el doctor Brochard, que era uno de los que han participado en el estudio, en el diseño y todo, y me dijo, esto es un titular de un periódico. Dice, los intensivistas ventilan mejor a sus enfermos, pero se les mueren lo mismo. Y, por tanto, era una cosa, digamos, sorprendente. Yo estaba reflexionando sobre esto en Mérida y me encontré en una calle en Mérida de México, esto que me llamó mucha atención, que es el Comité Estatal de Neuróticos Anónimos. Yo conocía Alcohólicos Anónimos, pero Neuróticos Anónimos no me consideraba yo que yo tuviese una asociación, digamos, para poder contar mis aventuras. Y además no era el sitio no era muy brillante, evidentemente, pero es el Comité Estatal, o sea, que es una organización potente. Entonces, bueno, pues yo entré para contarles los problemas que teníamos con la ventilación mecánica y la verdad es que tengo que confesarle que no me ayudaron nada, no me ayudaron de ningún modo y, bueno, pues me quedé reflexionando sobre este tema y todo lo que decidimos es hacer un tercer estudio 6 años después. Primero en 98, tercero en el 2004 y el cuarto en el 2010 y, bueno, pues todavía, fíjense, 361 unidades, 20 países, 353, 26 países y esta vez tuvimos mucho más unidades de cuidados intensivos y 37, ¿no? Da gusto. No sé si es voluntario y caen a mi rao porque para celebrar lo bien que estoy contando esto o es un problema técnico. No, está muy bien ahí. Bien, entonces, bueno, digamos la distribución que, como ven, antes estaba en Norte y Sudamérica y Norte, Centro y Sudamérica, Europa, pero ya incorporamos países de África y países del Medio Oriente y de Extremo Oriente, incluso Australia y Nueva Zelanda en el estudio. Entonces, fíjense que la edad no ha cambiado. Ahora les voy a mostrar 98, 2004, 2010. El sexo siempre se mantiene en todos los estudios, ya no de ventilación mecánica, sino todos los que vean epidemiológicos. 6 de cada 4 pacientes van a ser hombres o 4 de cada 10 pacientes van a ser mujeres. La gravedad no aumentaba y el índice de peso corporal 26 y 27. Pero, digamos, la distribución es que había obesos un 15,9 y 17 y obesos mórbidos 4,3 y 4, lo cual hace que entre los obesos y los obesos mórbidos eran el 20% de los pacientes que tenemos ventilando y ese porcentaje se mantenía estable. Ayer contaba que no pudimos remediar la curiosidad a ver cómo se distribuía por áreas geográficas y, por ejemplo, los severamente obesos, los obesos mórbidos, el 2,1 en Latinoamérica, el 2,9 en Europa, el 2,5 en Medio Oeste y Oriente Lejano y en Estados Unidos y Canadá 4 veces más casi de obesos mórbidos de lo que tenemos en el resto de las áreas geográficas. Bien, primera noticia. Los motivos de inicio de la ventilación mecánica habían pasado del 10% al 5% en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Cada vez tenemos menos pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica ventilándose en nuestras unidades. Y eso mismo ocurre también con la insuficiencia cardíaca como motivo de inicio de la ventilación mecánica. Ahí, si tengo que ser objetivo, me tengo que parar ahí. Pero la tentación de pensar que son los dos grupos potencialmente más subsidiarios de aplicar ventilación no invasiva y que esto puede ser que estamos ventilando en la urgencia y en la sala general del hospital más a los pacientes con ventilación invasiva y que muchos de los que antes venían a cuidados intensivos son tratados correctamente y no requieren cuidados intensivos ni ventilación mecánica, pero esto es una elucubración que parece razonable, pero no tenemos esa información. Bien, entonces,
¿Qué pasó con los modos de ventilación? Pues fíjense que la primera vez fue no una sorpresa, pero llamó la atención. Esto es el primer estudio. Y fíjense que los cuadrados amarillos corresponden a la asistida controlada, es decir, al modo más... El primero históricamente de ventilación mecánica. Y que no solo es al principio, sino que se mantiene durante los 28 días que seguimos a los pacientes que tienen ventilación mecánica. Y el resto de los modos eran modos, podríamos decir, marginales, con un 5%, un 6%, un 7%. ¿Y qué ha pasado 12 años después? Pues fíjense, la asistida controlada como método de inicio es un poco más bajo, pero está próxima al 50%. La mitad de los pacientes iniciamos la ventilación mecánica con asistida controlada, pero a diferencia de lo que ocurría hace 12 años, la tendencia es que el porcentaje va bajando hasta casi exactamente el final de la primera semana y la presión de soporte va subiendo también hasta el final de la primera semana. En ese momento la presión de soporte se sitúa ligeramente por encima, pero por encima de la asistida controlada, y la asistida controlada ya no es la primera, es la segunda. Y bueno, luego tenemos ahí, por ejemplo, Pressure Control Ventilation aquí y otra serie de ventilaciones. Pero yo creo que, digamos, uno de los datos más llamativos es esta utilización inicial durante la primera semana, pero a partir de la segunda es predominante la utilización de presión de soporte. La posición en prono, en el 98, el 13%, y cayó dramáticamente al 5% y se mantiene el 5%, probablemente porque la mayor parte de los estudios en prono, independientemente de los metaanálisis, los resultados directos han sido poco alentadores, y es una técnica que tampoco resulta fácil en la práctica cotidiana de las unidades de cuidados intensivos. En cuanto a la evolución, en la PIP seguíamos en la población general subiendo la PIP, pero sobre todo en los pacientes con distrés la PIP seguía subiendo y ha subido claramente. Y ya en este momento, en el 2010, parece que nos situamos muy cerca de las recomendaciones de los estudios. El volumen tidal en el distrés, fíjense, 8,9, 7,7 y 7,5. Está bajando, pero todavía no está en ese maravilloso 6, aunque uno siempre tiene dudas de si el 6 es obligatorio o que 7 también está bien, y que no tenemos que pagar ningún peaje a cambio de poner al paciente en 6, como es relajarle o hacer alguna otra cosa. Y la presión plató, como veían ustedes, estaba bien al principio, estaba bien a la mitad y sigue estando bien al final. Por ejemplo, algunos aspectos, como por ejemplo pacientes que se ventilan con volumen tidal con menos de 10 mililitros, pues fíjense que en el primer momento con menos de 10 mililitros, con más de 10 mililitros, es decir, ventilaciones nocivas, el 28% en el 98, el 8% en el 2004 y el 5% en el 2010. Volumen tidal con menos de 6, el 6, el 20 y el 32. PIP con más de 10, el 17, el 26 y el 31. Y PIC con menos de 5, el 25, 24 y el 11. Con lo cual, todo hace pensar que estamos siendo sensibles a lo que se publica en la literatura. Nuestra sensibilidad es un poquito retardada, pero la tendencia a manejar los conceptos de ventilación protectiva es, a juzgar por estos datos, muy evidente, y la evolución en estos 12 años es en ese sentido. La traqueotomía sigue estando en el 11% de los pacientes, se hace casi al final de la primera semana, y a mí me llamó la atención, en mi unidad todas las traqueotomías las hacemos percutáneas y uno cuando hace una cosa parece que lo hace el mundo entero, pero fíjense que quirúrgicas y percutáneas en el 2004 la mitad y la mitad, y en el 2010 la mitad y la mitad. Es decir, que todavía en las unidades de cuidados intensivos el 50% de las traqueotomías siguen siendo quirúrgicas. Y digamos un poco la última parte. Ventilación no invasiva. Fíjense que es espectacular. En el 98, el 4,4%. El doble en 2004. Y fíjense que si nos vamos a esto, el 4,4%, el doble en 2004, otra vez el doble en el 2010. Y no es que los enfermos estén peores, están igual de severidad. Y los fracasos tampoco han cambiado. 31, 37, 30. La mortalidad en los que fracasan es alta, pero sigue siendo igual. Y el éxito, 21, 15, mortalidad en los que tienen éxito, 21, 15 y 9. Por tanto, lo utilizamos más, lo utilizamos con un porcentaje de fracasos igual. La mortalidad de los que fracasan sigue siendo igual, pero los que van adelante cada vez tienen mayor posibilidad de supervivir. Y simplemente, por ejemplo, visto por patologías, fíjense, en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el 47% se hace como primer tentativa no invasiva. En la insuficiencia cardíaca, el 45%. Estos son los recomendados, pero los no recomendados, los hipoxémicos, en el distrés el 23%, en la neumonía comunitaria el 23% y en la neumonía hospitalaria el 19%. Es decir, que se usa mucho más y se usa mucho más en todas las patologías, las recomendadas y las no recomendadas. Y todo esto dicho con comillas. Pero con éxito
Pues bueno, en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, éxito en el 73. En la insuficiencia cardíaca, éxito en el 77. En el distrés, éxito en el 31. En la neumonía comunitaria, eso el 63. Y en la hospitalaria, el 43. Es decir, que cerca entre el 70, alrededor del 75, el éxito en las recomendadas y pues debajo del 40% o 40% en las no recomendadas. Pero, por ante, un dato que a nosotros nos ha sorprendido mucho es que, por ejemplo, los intubados directamente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica tenían una mortalidad del 26,7, los que tenían éxito con ventilación invasiva el 6 y los que fracasaban el 38. Con lo cual, cuidado que cada vez que nos equivocamos en la indicación o prolongamos la aplicación, estamos aumentando la mortalidad de los que fracasan. Pero lo que más nos ha llamado la atención es el 28 en la mortalidad en los que tienen insuficiencia cardíaca y se intuban directamente, el 8,8 que lo juegan bien, pero fíjense qué mortalidad en los casos con insuficiencia cardíaca en los que fracasamos en la aplicación de la ventilación invasiva. Es una mortalidad igual a la del distrés. Es una mortalidad muy alta. No sé qué explicación puede tener eso. Una de ellas es que en el 8,8 están los edemas agudos del pulmón y aquí están las insuficiencias cardíacas graves, insuficiencias de fracaso de la bomba y que, por tanto, ahí no hay nada que hacer y probablemente habrá que en un futuro ver si discriminamos bien cuáles son los pacientes que se pueden beneficiar. Y en el hospital los datos son los mismos. Y, por último, digamos, ¿qué ha pasado con los outcomes, con los desenlaces duros? Es decir, el tiempo de estancia en la unidad de cuidados intensivos no ha cambiado. En la mortalidad en cuidados intensivos, pues esta sí ha cambiado entre el 2004 y el 2008, del 30,9 al 27,8 y esa diferencia es estadísticamente significativa. El tiempo de estancia en el hospital no ha cambiado, pero una vez más la mortalidad también ha cambiado entre el 2004 y el 34 y esa diferencia es significativa. Por lo tanto, estamos ahora ventilando mejor a nuestros pacientes y estamos consiguiendo disminuir la mortalidad, con lo cual yo creo que en este momento lo que eran malas noticias entre el 98 y el 2004 son bastante alentadoras en este momento en el paso en los últimos 6 años. Las conclusiones son que el ventilador, los modos ventilatorios están cambiando basados en la estrategia de ventilación protectiva, que la ventilación asistida controlada es el método más usado en la primera semana y la presión de soporte en el segundo, que la ventilación no invasiva es usado más frecuentemente en todas las condiciones y que la práctica de traqueotomía no ha cambiado y que tenemos buenas noticias. Hay un cambio con una mejor evolución en el desenlace de estos tipos de pacientes. Naturalmente, igual que les mostraba antes el equipo investigador de mi grupo, este trabajo es un trabajo ingente de muchísima gente alrededor del mundo. Y aquí está en la lista de los coordinadores de cada uno de los países que han participado, a los que siempre aprovecho para dar las gracias, puesto que sin su colaboración sería imposible, evidentemente, el que yo les haya podido mostrar estos datos y otros que vayamos obteniendo de la base de datos en un próximo futuro y que creo que le podré contar en Guanajuato, ¿no? Muchas gracias. Doctor Esteban, muchas gracias. Excelente su plática y creo que hay unos datos muy interesantes. Creo que ya estamos interviniendo la gente de México, el doctor Aciclo, el doctor Pepe Lizalde, con casos también, que tenemos muchísimos casos. Yo quisiera aprovechar, doctor, porque se va ya ahorita a España, el que podamos hacer algunas preguntas, algunos comentarios. Yo quisiera, de parte del público, si hubiera alguna pregunta para el doctor o algún comentario, adelante. ¿Es una pregunta? No. No hay ninguna pregunta. Muy bien, pues no hay ninguna pregunta. Vale, yo simplemente decirle que, como siempre, lo he pasado estupendamente. Me han hecho trabajar mucho, también es verdad, pero lo he hecho con mucho gusto y encantado. Y espero que nos veamos en un próximo futuro, o bien en Madrid, si pasan por allí, me gustaría mucho recibirles. Seguimos teniendo médicos residentes mexicanos y de otros países que vienen a pasar un cierto tiempo con nosotros, pero no hace falta venir a pasar 3 meses. Si pasan unas horas, estaré encantado de recibirlos en el servicio y espero que nos veamos en México en un próximo futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy amable.